Gracias, Angeli. A continuación, expondrá gente de la casa, Marco Moncada y Rodrigo Sepúlveda Úbeda, que ambos son de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Marco Moncada es licenciado en Historia, mención en Ciencia Política, alumno actual de la Magisterio en Historia, miembro de la Sociedad de Arqueología e Historia de la Corporación Museo Francisco Font de Viña del Mar, administrador del blog Polinesia Chilena, está especializado en historia y noticias de la isla de Pascua, y por lo tanto su campo de interés está vinculado especialmente al pueblo originario, en este caso a la etnia Rapa Nui. Rodrigo Sepúlveda, por su parte, licenciado en Biología, magíster en Ciencia Biológica, y además también es abogado. Se ha desempeñado como director del Hogar Pascuense, una ex encargado de temas ambientales, indígenas, Seremi de Bienes Nacionales, director provincial de Bienes Nacionales de Isla Pascua, entre otros cargos. En la actualidad, ambos están preparando una investigación a propósito de las pircas históricas de Isla Pascua, Rapa Nui, para que sean declaradas monumento nacional y así, obviamente, que se pierdan o desaparezcan. A continuación nos presentan Angaroa, de Reducto a Ciudad. Muchas gracias. Primero, agradecer la invitación y felicitar al Instituto de Historia y a los gestores por esta nueva iniciativa, que esperemos que sea un faro que guíe las acciones futuras e investigaciones de nuestro alumno de pregrado. Lo primero es destacar que nuestro trabajo tiene que ver cómo la comunidad Rapa Nui, la etnia Rapa Nui que ocupó toda la isla ancestralmente, termina reducida a un especie de gueto que es Angaroa, encerrada en estas pircas, y posteriormente incluso les impide salir. Eso es como el tema, prácticamente. Explicar además que esta investigación es deudora de varias investigaciones previas, especies de grado, ponencias en congresos, seminarios, y en todas esas y otras más, nuestro gran apoyo referente, por lo que maneja como experiencia de campo, por Rodrigo. De ahí surge la iniciativa de hacer un trabajo en conjunto. Una rápida cronología de hitos fundamentales para nuestra investigación: el contacto en Occidente en 1722, posteriormente en 1770 se incorpora al Reino de Chile, hay un proyecto para incluso colonizarla, que por otras razones se posterga y se deriva hacia Tahití, que se llama Tierra de Mar, y la isla se llama San Carlos, que puede ser algo anecdótico porque la República esto no lo asume, pero sí lo asume el cónsul de Chile en Callao, que inicia un sumario por la tráfico de esclavos que había en estas islas, y tiene que incidir posteriormente en la repatriación de los Rapa Nui que habían sido esclavizados. Esa repatriación lamentablemente generó que trajeran viruela y otras enfermedades que causó una tremenda mortandad. Esa mortandad obligó al reasentamiento en Angaroa, y eso fue proclive a que posteriormente incluso fueran circunscritos solamente en ese lugar. La colonización chilena empieza en 1888, la colonización estatal en 1892 ya fracasa, y en 1895 la isla se arrienda y es convertida por una empresa privada en una estancia ovejera, y eso es fundamental en nuestro desarrollo. Mientras tanto, todo lo que yo le he comentado ha sido desde la perspectiva de Occidente, desde el continente. Los Rapa Nui seguían viviendo como habían vivido siempre, con su forma de entender la tierra, su forma de entender el mundo, su tipo de sociabilidad, y ellos tienen el concepto de una familia extendida, no es como nosotros, nuestras familias, digamos. Y la familia de ellos es grande, es patriarcal, y se asienta en un territorio que es denominado Cainga. Cainga tiene tres acepciones, traducido como que dice en castellano, que sería, primero, territorio; segundo, la matriz o útero donde uno nace; y a su vez, la primordial, la raíz es Kai, que significa comer. Cainga, por lo tanto, tiene que ver con alimentarse, con sobrevivir, con nacer, vivir y subsistir en el mismo territorio. Esa es la importancia del Cainga. Este plano es de 1797, parece que es, de Conde de la Cruz, y muestra claramente, en el periodo supuestamente de decadencia de los Rapa Nui, cómo los viajeros europeos constatan y ejemplifican la ocupación del territorio, el ordenamiento territorial,
que no es compatible con la idea de caos o de colapso, como se ha planteado recientemente para este periodo. Y son cuestiones familiares. Ahora, estas cuestiones familiares se reconocen a su vez como estructura política. Los Rapa Nui, como todos los polinesios, su estructura política es la familia, este clan extendido al que hemos hablado. Y este clan se organiza, y tuvimos la fortuna de encontrar este documento que está inédito en el archivo parroquial, donde se plantea la organización de los jefes de familia. Y ellos, este documento es del 15 de abril de 1838, el 9 de septiembre, cuando llega a aplicar Potoro, estos mismos jefes, como se ve en el acta que está al lado, el acta de entrega de soberanía a Chile, de ofrecimiento de soberanía, integra soberanía a Chile en su función de jefe de familia, de ocupante y de administradores del territorio común. Pero se reservan los cargos que están investidos. ¿Cuáles cargos son esos? Son administradores del territorio. Y eso lamentablemente el Estado no lo respetó. Pero cuando hay nociones del abuso que se estaba cometiendo, y en 1916, el decreto de colonización que ya aparece, en 1291, dispone que se le entregue, se reconozca la propiedad a los Rapa Nui y se regularice la propiedad con títulos de dominio. En 1917, Monseñor Edwards, el vicario castrense, que en ese tiempo le hizo parte del Estado, un funcionario público, deja constancia, informa tanto al gobierno chileno como al Vaticano, que haya preguntado por el caso, que se le entregaron hijuelas a todas las familias Rapa Nui. Curiosamente, él explica esto en un documento oficial del Estado, al Vaticano, etc., pero no tenemos ninguna parte que explique dónde están estas hijuelas, cómo se distribuyeron, bajo qué lógica. Es curioso. Pero, sin embargo, nos encontramos con que cuando el Estado chileno, ya en el 1926 en adelante, en el año 1914, pero los libros previos se perdieron, la primera hoja es el documento más antiguo de administración desde las islas del Estado chileno, empiezan a reconocer estas tierras que están entregadas por supuestamente Monseñor Rafael Edwards y explican las dimensiones exactas, 5, 6 o hasta 50 hectáreas, con las superficies exactas, al metro. Sin embargo, no explican los deslindes. Es curioso porque cómo entonces podían entre los planos diferenciar las propiedades uno de otro. Y es ahí cuando en el año 1928, gracias a una gestión del Estudio de la Paz, Claudio Cristina y otro arqueólogo, que recuperó un documento que conservó en fecha de Rodrigo II y gracias a último acceso a este documento, que todavía está en cuestionamiento la fecha exacta en que se hizo, pero sería el año 1928, se establece ese tipo de propiedades. Ahí están los límites, algunos rectos, algunos curvos, y estos límites tan exactos, en realidad decían a un tema muy puntual, que eran las pircas. La isla estaba llena de pircas, hechas por los Rapa Nui, porque en 1968 llegan las ovejas a Isla Pascua, y cuando llegan en 1988 a la comunidad chilena ya habían ovejas y habían límites en pircas de propiedades familiares para evitar que las ovejas las destruyan. Estas fotos son de 1917, son tomadas por el administrador de la compañía, son del sector, digamos, rural de Angaroa, fuera de Angaroa, y estas fotos acá son dentro de Angaroa. Vean la monumentalidad de las pircas. Bien, gracias. Voy a comenzar haciendo una aclaración, porque es el dicho que se viste con lo ajeno en la calle lo desviste. Pero no soy magíster en ciencias biológicas, que egresé del doctorado, pero con una tontera absolutamente atribuible a mi irresponsabilidad no me gradué. Sin embargo, sí estoy graduado en Derecho Ambiental por la misma universidad, que también faltaba en el currículo. Bueno, dicho esto, y tranquilizar mi conciencia al respecto, de decirles que, tal como plantea Marcos, el asentamiento de Jangaroa hay que tener presente una cosa muy importante, que es el único asentamiento urbano que existe en la isla de Pascua en este momento. Y ha sido así a partir de la década de 1860, de un modo más o menos voluntario, buscando más bien el cobijo de la ayuda humanitaria que podía realizar la misión católica establecida allí, y a partir del año 1895 el primer acto de autoridad que hace el Estado de Chile es confinar obligatoriamente a la población de la península sobreviviente para mantenerlas dentro de los ámbitos de Jangaroa hasta el año 1966, 70 años del cielo. Bueno, tal como Marco planteó, este reasentamiento de Jangaroa destruye un patrón de asentamiento ancestral y se establece en Jangaroa por una razón muy simple, muy práctica. En Jangaroa, la forma de la isla, la geometría de la isla establece que sus costas son muy inaccesibles, es un muy mal lugar para fondear un buque, y Jangaroa es el menos malo. Y ahí fue entonces que se establece como un punto de desembarco de mercaderías y pasajeros, y por esa razón se establece en primer lugar la misión católica,
donde dice, la misión católica. Este gráfico muestra las dos primeras calles, una en la costa, que es el Hangaroa Trail, la playa, la actual Caleta, y donde dice Amaya Art Gallery, en realidad lo que hay ahí es la misión católica. Y luego, poco tiempo después, se establece un emprendimiento ovejero en el sector de Mataveri, y que se establece más hacia el sur, y a partir de esos dos establecimientos, la misión católica y la administración en Mataveri, se establecen las dos primeras vías estructurantes. En torno a esta, la gente sobreviviente y obligada a vivir en Hangaroa se va estableciendo. Esto obviamente comienza a gestarse desde antes que la isla fue incorporada al patrimonio, a la soberanía de Chile, y no existe otro documento gráfico donde represente esta ocupación, sino hasta el año 1928, este plano que fue rescatado por la Universidad de Chile y que tuve la fortuna de descubrirlo medio devorado por cucarachas en la Oficina de Bienes Nacionales, pero algo me dijo que era valioso y lo empezamos a conversar, y realmente es el primer y único plano que existe antes de 1933, que es la fecha en que se incorpora la isla a la soberanía del Estado de Chile. Ahora, hay que decir entonces de que una vez más que la población se asienta en torno a estos dos ejes fundacionales, que son actualmente la avenida Pepito de Genúa, la avenida Tamutequena, que son los dos ejes estructurantes del poblado de Rapa Nui, de Hangaroa, perdón, que es el único centro urbano que tiene la isla. Tal como dice Marco, estos asentamientos fueron realizados por familias extensas que ocupaban territorios mínimos 5 hectáreas, más o menos del tamaño de una manzana, y que fueron marcando sus deslindes a través de las pircas. Estas pircas subsisten hasta el día de hoy, y en la medida que se fue intensificando el poblamiento de Hangaroa, fue surgiendo la necesidad de abrir nuevas calles. Y estas nuevas calles fueron trazadas no en función de una planificación tipo damera, como estamos acostumbrados en América continental, excepto Valparaíso, sino que siguiendo los deslindes que había entre los terrenos familiares, entre las piedras. Entonces hay que establecer, o hay que tener presente entonces, que primero fueron los terrenos y después fueron las calles. Al revés de lo que se hace en los loteos actuales, primero se hace un trazado urbano y se lotea. Bueno, aquí fue exactamente al revés. Primero la gente se asentó y luego se abrieron las calles por entre medio de aquellas. Luego, este asentamiento fue reconocido por el Estado de Chile, primero por la autoridad naval, que a cada una de estas parcelas, que como les digo, muchas de ellas ya venían desde fines del siglo XIX, les asignó una numeración, un catastral, y luego cuando en 1966 se dicta la ley Pascua, que incorpora por fin a la isla a la Administración Civil del Estado, y la Armada se entrega de la administración de ella, llega el Ministerio de Tierras y Bienes Nacionales y realiza los primeros planos catastrales oficiales de la isla. Los primeros planos profesionales, porque todos estos otros planos eran de gente que más o menos le pegaba la topografía, pero que más o menos le pegaba. Y tenemos la fortuna de que el primer jefe provincial que hubo en Isla de Pascua en el año 1966, Pedro Villagra, era un excelente topógrafo formado en la minería. Y los topógrafos de minería gozan de la fama de ser los más exactos y los más precisos que produce la industria. De modo tal que los planos que Pedro alcanzó a realizar en la década del 60 son una fotografía muy exacta que hemos podido después contrastar con tecnología satelital, y es de una calidad impresionante. De modo tal que la foto que Pedro le saca a la isla en 1966 es bastante exacta. Y esto es lo que se mantiene hasta el día de hoy. El Ministerio lo que hace es cambiar la nomenclatura antigua de la Armada, en una numeración correlativa, y divide a Hangaroa en manzanas y sitios. Y eso es lo que se mantiene hasta el día presente. En la medida que, como les digo, el incremento poblacional fue haciendo necesaria la apertura de nuevas calles, se fue conversando con los vecinos, se fueron aportando caminos, se fueron prometiendo compensaciones, más o menos cumplidas, más o menos incumplidas, pero esa es la forma como se gestó Hangaroa actualmente. Lo que es Hangaroa ahora es descendiente directo de esta parcelación que proviene desde el siglo XIX, que se sostuvo a través de pirca y que hasta el día de hoy se mantiene. La pirca no es solamente un vestigio del pasado, es un deslinde absolutamente vivo y respetado y funcional y útil, no solamente al habitante de Rapa Nui, sino que también a la autoridad administrativa. De modo tal que nosotros planteamos esa necesidad no solamente de rescatar un pasado, sino que preservar un elemento estructurante del hábitat humano que es absolutamente vigente hasta el día presente. Esta lámina representa que el apotreramiento que se hizo en el resto de la superficie de la isla. Hangaroa es solamente el reducto donde la gente fue confinada,
pero toda la isla, y esto muestra el plano de Pircas, la isla de Pascua, hacia el año 1950, fue apoderado mediante estas pircas que atraviesan sitios arqueológicos, asentamientos ancestrales, etc. Parte de esta información ya ha sido publicada. Bueno, y estos son planos, es una muestra del plano catastral rural de Isla de Pascua levantado por Pedro Villagra y que más o menos representa de una manera profesional lo que está representado ya en el plano 1928. Como ustedes ven, hay una supervivencia de prácticamente medio siglo y que hasta el día de hoy es reconocible si ustedes recorren con un experto el asentamiento de Jangaroa. Bueno, esta es una vista satelital, gentileza de Google Earth, que más o menos muestra yo marcado, no todas, sino que las pircas más evidentes que se ven hasta el día de hoy. Y esto es lo mismo, pero un acercamiento aéreo desde Jangaroa. Como ustedes pueden ver, las calles principales siguen las líneas de las pircas porque esas eran las líneas de los terrenos, como ya les he dicho con reiteración. La trama urbana de Jangaroa, la realidad de Jangaroa se fue abriendo paso entre medio de las parcelas que la gente venía ocupando desde el siglo XIX. Y nuestras conclusiones. Las pircas se justifican como medio de protección de las plantaciones respecto del ganado lanar, introducido en la isla en 1868. Segundo, las pircas, por lo tanto, representan los relindes de los terrenos familiares existentes previo a la incorporación de la isla a Chile en 1888, 20 años después. En 1896, por encargo de la CEDIT, la empresa exploradora de Pascua, los Rapa Nui construyen una pirca perimetral en torno a Jangaroa y luego no se les deja salir, constituyendo así un reducto forzado que persiste hasta 1966, con la ley de Pascua. Cuarto, con el inicio del proceso de urbanización de Jangaroa, las pircas condicionan la realidad estructurante del poblado, que previamente tenía condición de rural. Eran casas quintas lo que tenemos hoy día. Las casas ya no tienen número, porque no están necesariamente a la orilla de calle. Se conserva la nomenclatura de Manzano y Cita, Así es. asignó los bienes nacionales en 1968-69. En la actualidad, año 2016, solo se conserva una parte del tramado de pircas originales, proponiéndose el resguardo legal de las existentes, por constituir el testimonio fundacional del proceso de urbanización de Jangaroa, evidencia del injustificado encierro de la etnia y la tradición de tenencia y propiedad de la tierra por las familias Rapa Nui, previo a la incorporación a Chile, propiedad que en determinados momentos les fue cuestionada. Esa sería nuestra ponencia, hacer ver también que el plano 1928, como se explicaba en una lámina ahí, al momento de inscribirse la isla a nombre del fisco, se inscribió como artículo 590 del Código Civil, son fiscales de contra otro dueño. Y si, como se mostró en la lámina, cuando se hace inscripción fiscal, para Jangaroa se iba a ver plano. ¿Qué plano es? Nuestra tesis es que se trata del plano de 1928. Muchas gracias. Han habido tres temas que son distintos, pero en general abordan el tema del patrimonio de manera inmaterial, material, y además, en ambos casos, cómo se unen esto en un espacio educativo. Dejo la palabra. Inicialmente, los que quieran hacer alguna pregunta, se pueden hacer las preguntas ahora y luego ellos responden al final, así que si pueden ir tomando apunte de eso. No vaya haciendo preguntas por terminar. Quería preguntar a los consultores de Jangaroa sobre si podían explicar, no lo entendí esa parte, la población actual, ¿qué opina de la idea de preservar estas pircas? Si hay un apoyo, digamos, de la comunidad fuerte o no, y también, bueno, ¿cuál es como la situación actual? Digamos, ¿están amenazados? ¿Están a punto de desaparecer? ¿Cuál es la situación actual? Muchas gracias. Perdón, Paco. Sí, quería decir algo sobre la matriz. Si Isla de Pascua es chilena, es porque fue evangelizada por Sagrados Corazones y durante 18 años hicieron las gestiones para que el Estado asumiera la soberanía. Cuando pasan por Chile y de paso hacia Hawái, el párroco de Matriz quiso que se quedaran ahí. Le explicaron que no porque su destino estaba asociado a los barcos y a Hawái. Cuando vienen de vuelta a Hawái, porque no
no lo dejaron los protestantes allá, el párroco compra el barco y construye una ampliación en la parroquia y deja ahí los puros Sagrados Corazones y por eso se quedan en Chile. Y desde ahí, desde la matriz, empiezan a funcionar, luego el colegio, de ahí se evangeliza y se hace gestión para que la Iglesia Pascua sea chilena. Esto está documentado en varios textos del padre Estanislao Rabó. Vamos a conversar, partir unos antecedentes, porque creo que también es un hito importante que podrían considerar como centro de ustedes, digamos. Eso. Muchas gracias por el Sí. Sí, bueno, con respecto al tema de las pircas, sí. Estamos en una fase de discusión académica en realidad. Lo conversábamos con Marcos y el tema concreto es que la gente ya no destruyó las pircas y les han sido funcionales durante todo este tiempo. Incluso hasta la fecha presente, cuando se presentan conflictos sobre la tenencia de la tierra, la pirca y otros elementos del terreno que son hitos geográficos de deslinde, son de mucha utilidad y muchos son de origen inmemorial para la gente, o bien fue establecido por un familiar fundador del linaje, ¿no es cierto?, que es muy relevante. Mira, mi abuelo me dijo que el terreno llegaba hasta este poe, que es un poste, por decir algo. No lo hemos conversado con la gente, pero como te digo, es un tema que probablemente sea bien recibido, aunque yo creo que también habrá que advertir de que un monumento nacional suele convertirse también en una suerte de piedra en el zapato para el propietario, por las condiciones a ella asociadas. Las pircas en este momento, algunas se encuentran derruidas y muchas de ellas están sumergidas en la vegetación. La isla, al momento de los primeros asentamientos extranjeros, en la década de 1860, como decíamos, y hasta bastante entrado del siglo XX, era bien estéril en cuanto a vegetación, era un páramo. Tú ves fotos del comienzo del siglo XIX y Jangaroa prácticamente no tiene un árbol. Después de todo este siglo transcurrido, es bastante frondosa la vegetación, se veía en las fotos aéreas, principalmente de higueras, de un árbol que le llaman Mirutaíti, que es un árbol de origen subtropical que se utiliza para ornamentar. Las pircas en este momento existen, algunas, como te digo, derruidas y muchas de ellas perdidas entre la espesura. Realizar el trabajo en la oficina era bien como de turismo de aventura, si se quiere, porque uno tenía que incursionar entre medio de la espesura e ir descubriendo el trazado original. Es un tema que todavía está pendiente de presentarlo, pero yo creo que podría ser bien acogido, por dos razones: por la importancia histórica que tienen y por la funcionalidad que todavía conservan. Marco, por favor. Sí, en realidad nosotros como investigadores y por la experiencia que tenemos en el campo, en el terreno, lo que estamos haciendo es aportar antecedentes para la discusión. Hemos conversado preliminarmente con personas Rapa Nui que tenían que hacer el tema en terreno allá en Isla Pascua, hacer el lanzamiento, la gráfica y ver cómo se ponen en valor. Sobre esta discusión deberían hacer la postulación para que sean declaradas monumentos nacionales. La postulación, lo hemos conversado con Rodrigo, no la podemos hacer nosotros, que somos continentales. Debería nacer desde Rapa Nui. Ellos son los titulares de ese patrimonio, no nosotros. Nosotros lo que estamos haciendo es, desde nuestra perspectiva, experiencia profesional, académica, etc., poner en valor un elemento que en la isla de Pascua es invisibilizado por otros temas. Si ustedes ven todo lo que significa la arqueología en la isla de Pascua, los moai, qué sé yo, hablar de una pirca, de hecho la palabra pirca es aymara y llegó desde el continente. Las construcciones de piedra de los Rapa Nui no consideraban las pircas. Cuando construyen las pircas es por el tema de las ovejas. Entonces, este momento de transición es importante porque además la cría de ovejas en Isla de Pascua, bueno, y esa fue un de grave para la licenciatura, tiene que ir con la inserción de Isla de Pascua en la economía mundo, el sistema de economía mundo, porque era el producto, la lana, lo que llevaban en Inglaterra al mercado europeo. Y por eso ellos fueron explotados. Y por eso fueron encerrados en Jangaroa, para que no se comieran las ovejas. Entonces hay que reflexionar sobre esto. Esto no está porque si no son solamente piedras, son elementos culturales sobre los que podemos reflexionar. Y cuando hoy día vemos que Isla de Pascua se inserta en la economía mundo a través del turismo, ya no la explotación de los Rapa Nui, sino la explotación del turismo por los Rapa Nui, las pircas pueden ser otro elemento también con una nueva lectura.
Y esto lo ponemos sobre la mesa para que la comunidad Rapa sea quien defina si lo quiere hacer o no. Y según eso el Estado levantará el expediente y declarará o no monumento nacional Las Pircas, que de nuestro punto de vista tienen un potencial para que así sea. Muchas gracias a los expositores, al público también que ha estado durante esta mañana. Continuamos en la tarde también. Así que, En la tarde vamos a continuar a las 3 de la tarde. Muy puntual va a partir la tercera mesa de ponencia, que va a tratar sobre temas que ya se han tocado en la mañana. Una mesa que solo va a tratar sobre barrios industriales. ¿Ya? Así que igual está bien interesante porque es la puesta en valor del patrimonio local, ya no de Valparaíso, sino que tenemos expositores de la Universidad de Biobío, Concepción y Australia. Y luego otra mesa que otra vez sobre educación. El tema de la educación, hoy día dejamos un día para la educación, que también va a trabajar sobre algunas propuestas locales de trabajo de talleres didácticos en patrimonio. Eso, así que a todos realmente invitados para la tarde y agradecemos a los expositores por haber venido el día. Estamos viendo, sí.